¡Qué horror! Pensaron que era solo una chica bonita, el fin de la pandilla estaba predestinado. La ciudad de Kazán, al anochecer, se sumergía en la suave luz de las farolas callejeras. Una ligera niebla se extendía por el malecón, mezclándose con el olor a asfalto mojado y gasolina. La capitana Elena Orlova, oficial del ejército ruso, regresaba de una misión. Su camioneta se movía lentamente por las calles estrechas, donde los edificios antiguos colindaban con nuevos centros comerciales. Estaba cansada, pero la habitual compostura militar no le permitía relajarse, ni siquiera al volante. En sus ojos se reflejaba la costumbre de ver amenazas donde una persona común solo vería la rutina diaria. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas e interesantes historias y apoyar el proyecto. Cada una de tus suscripciones nos ayuda a crear tramas aún más tensas y emotivas. A pesar de la aparente atmósfera de tranquilidad, Elena sentía una extraña tensión en el aire. Los barrios desiertos de la ciudad parecían demasiado solitarios para esa hora del día. Dobló en una callejuela estrecha cuando delante aparecieron varios hombres con chamarras de cuero. Estaban parados justo en el camino, como si deliberadamente le bloquearan el paso. Eran 5, y por la forma en que se comportaban, Elena comprendió de inmediato que no eran simples transeúntes. En sus movimientos se sentía la seguridad de personas acostumbradas a la violencia. Abrió ligeramente la ventana, tratando de evaluar la situación. El aire de la tarde irrumpió en el interior del auto, junto con el olor a cigarros baratos. Uno de los hombres, alto, con corte de pelo corto y cara ruda, dio un paso adelante. Se llamaba Volkov el Lobo, así lo conocían en los círculos criminales. Elena aún no sabía su nombre, pero en sus ojos se leía la fría determinación de un hombre acostumbrado a tomar lo que quiere. Sonrió descaradamente y golpeó el cofre con la palma de la mano. «Oye, preciosa», dijo con una falsa cordialidad, «¿puedes decirme dónde está el banco más cercano?» La pregunta sonó casi pacífica, pero Elena sintió la trampa. En su memoria surgieron instantáneamente las lecciones del entrenamiento militar. Nunca confiar en las palabras, sino leer los gestos y mirar los ojos. Los otros 4 se dispersaron lentamente alrededor del coche, creando un anillo cerrado. Se miraron entre sí como lobos rodeando a su presa. Elena fingió no notar esta amenaza oculta. Respondió con voz tranquila, tan uniforme y fría como el acero. «No soy de aquí, no conozco las calles». Sus palabras no satisficieron al lobo. Su sonrisa se amplió, pero en ella no había ni una pizca de amabilidad. Se inclinó más cerca de la ventana, de modo que su rostro quedó a solo unos centímetros del de ella. Olía a alcohol en su boca, sus ojos brillaban de anticipación. «Bueno», entonces dijo en voz baja, casi susurrando, «si no eres de aquí, es más interesante. Sal del coche. Hablemos más de cerca». En ese momento, el corazón de Elena latió más rápido, pero exteriormente permaneció imperturbable. Su entrenamiento militar la ayudaba a mantener la calma en las situaciones más críticas. Ella entendía perfectamente que intentaban provocarla, asustarla, quitarle el control. Pero el control era su elemento. Los hombres comenzaron a acercarse. Uno, por el lado derecho, deslizó lentamente la mano sobre la puerta. Otro se asomó por la ventana trasera. Sus gestos eran descarados y humillantes, como si estuvieran probando los límites de su paciencia. En sus ojos se leía la seguridad de que frente a ellos solo había una mujer y además sola. Pero no sabían que delante de ellos estaba un oficial con experiencia en combate, una persona que había pasado por pruebas donde el precio del error se medía en vidas. Elena evaluó rápidamente la situación. Las calles estaban vacías, no había transeúntes, las posibilidades de ayuda accidental eran nulas. Su única arma seguía siendo la mente fría y la pistola que estaba en la guantera, pero sacarla de inmediato era demasiado arriesgado. Cualquier movimiento brusco podía provocar el caos. Decidió ganar tiempo.
observar, esperar el momento en que su exceso de confianza se convirtiera en su debilidad. Mientras tanto, el lobo no tenía prisa, parecía disfrutar este momento de poder. Su voz se hizo más fuerte, más exigente. Dije, sal del coche, te lo pedimos de forma civilizada, no nos obligues a usar la fuerza. Elena respiró hondo. Sabía que apenas le quedaban minutos. Cada uno de sus pasos acercaba el momento en que las palabras se convertirían en acción, pero este preciso instante era su oportunidad. Cuanto más seguros estuvieran ellos de su impunidad, más doloroso sería su encuentro con la realidad. Un tenso silencio se cernió en el interior del vehículo, interrumpido solo por el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo. Elena sintió que sus palmas sudaban ligeramente, pero su mente permanecía cristalina. Pensó en su hija Alina, que la esperaba en casa, y esto le dio una fuerza adicional. No tenía derecho a mostrar debilidad, ni como madre ni como oficial. El mundo alrededor pareció ralentizarse. El tiempo se estiró. Cada respiración se hizo más larga, cada sonido más fuerte. Elena sabía. Solo un segundo más, y los acontecimientos se precipitarían hacia adelante como una cuerda tensada al límite. Estaba lista. Cuando Elena se negó a salir del coche, la situación cambió instantáneamente. Lo que un minuto antes parecía solo una conversación audaz y provocadora, comenzó a convertirse en una amenaza descarada. Los bandidos comenzaron a actuar coordinadamente, como si hubieran ensayado tales escenas docenas de veces. Cada uno tomó su lugar, formando un denso anillo alrededor del automóvil. A la izquierda del cofre se detuvo un hombre fornido con un tatuaje en el cuello. Tenía las manos en los bolsillos de su chaqueta, pero por su mirada era evidente que estaba listo para sacar un cuchillo en cualquier momento. A la derecha, un tipo flaco con cabello rojizo se inclinó hacia la ventana y con una sonrisa insolente miró directamente a Elena, como si estudiara a la presa antes de la caza. Detrás, dos se miraron, hablaron en voz baja y se acercaron lentamente, como cortándole la ruta de escape. La atmósfera se volvió viscosa, pesada, como si el aire estuviera impregnado de agresión y violencia inminente. Para cualquier otra persona, este habría sido un momento de pánico. El corazón habría latido más rápido, los pensamientos se habrían confundido, y el miedo habría comenzado a dictar cada acción. Pero para Elena, todo se veía diferente. Su entrenamiento militar, años de servicio y disciplina la habían templado al límite. Ella veía la escena no con los ojos de una persona común, sino con los ojos de un oficial acostumbrado a analizar cada detalle. La distancia al enemigo más cercano, sus posiciones, las posibles trayectorias de movimiento, incluso la sombra de una farola en el asfalto, podía indicar dónde estaba exactamente el oponente si quedaba fuera de la vista directa. El lobo se acercó de nuevo a la ventana. Sus pasos eran firmes y pesados. Disfrutaba el momento como un artista en el escenario, seguro de que toda la audiencia le pertenecía solo a él. Su palma se posó en el techo del coche. Los dedos tamborileaban el metal al ritmo de sus propios pensamientos. «Preciosa, no lo hagas difícil», dijo con una estudiada dulzura que solo acentuaba la amenaza oculta. «Sal tú misma o te sacaremos nosotros». Su voz sonaba casi cariñosa, pero en esa caricia se escuchaba el frío metal. Elena sintió que su tensión interna llegaba al máximo. Sabía, un poco más y las palabras se convertirán en acción. El tipo pelirrojo de la derecha de repente se inclinó más cerca de la ventana. Su palma tocó el cristal. Pasó ligeramente los dedos sobre la superficie, como probando su resistencia. «¡Qué linda es!», dijo roncamente, dirigiéndose a los demás. «Es una pena tenerla en el coche». Los otros se rieron. El sonido de su risa resonó por la calle desierta, golpeando los nervios como martillazos. Pero Elena no cedió. Dentro de ella no se elevaba el pánico, sino una ira fría, la misma que la ayudó a sobrevivir en condiciones donde muchos se quebraron.
Fingió bajar la mirada, como si estuviera pensando. En realidad, sus dedos se deslizaron lentamente hacia la guantera, donde estaba la pistola, pero sacarla ahora era demasiado pronto. Cualquier movimiento descuidado podría provocar un estallido de agresión en ellos, y entonces las posibilidades de mantener el control serían mucho menores. Detrás se escuchó un sonido de pasos. Uno de los bandidos, alto y delgado, apodado Muleta, se acercó al maletero y lo golpeó ligeramente con el puño. El metal vibró. El sonido se reflejó en el silencio de la calle. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar jugando con ella?, preguntó irritado. Vamos a sacarla. El lobo levantó la mano, deteniendo a sus hombres. Sus ojos no se apartaban de Elena, como si intentara mirar directamente en sus pensamientos. Sentía resistencia en ella, pero no podía entender de dónde venía esa fría confianza. Espera, dijo en voz baja. Me interesa saber quién es. No cualquier mujer se sentaría tan tranquila entre nosotros. Elena sonrió levemente. Las comisuras de sus labios se movieron. Esta sonrisa no fue una respuesta a sus palabras. Fue su propia señal interna, una señal de que estaba lista para cualquier desarrollo. Lentamente giró la cabeza y miró directamente a los ojos del lobo. Su mirada era fría como el acero, y en ese instante él comprendió que ante él no había solo una mujer cualquiera. En sus ojos no había miedo, había un desafío. Un silencio pesado y tenso se cernió entre ellos. Los demás bandidos dejaron de reír, incluso el viento pareció calmarse, esperando lo que sucedería a continuación. El lobo sintió un pinchazo de irritación. Su autoridad siempre se había basado en el miedo, bastaba con que levantara la voz para que la gente obedeciera, pero aquí, justo frente a él, estaba sentada una mujer que no se inmutó ni por un segundo. «Eres valiente», dijo finalmente. Su voz se hizo más baja y sombría, pero la valentía a veces cuesta demasiado. Golpeó bruscamente el techo del automóvil con el puño. El sonido resonó por la calle como un disparo. Esa fue la señal. Los demás se animaron de inmediato. Uno de ellos tiró de la manija de la puerta, otro se inclinó de nuevo hacia la ventana, el tercero rodeó el coche por detrás. Elena sabía. Ahora todo se decidiría, el tiempo de juego había terminado. Aún mantenía la mano en la guantera, lista para sacar el arma en cualquier segundo. Dentro de ella todo se concentró en un punto: mente, cuerpo, respiración. Se había convertido en un mecanismo donde cada detalle funcionaba por una sola cosa: sobrevivir y prevalecer. Su respiración se hizo uniforme y profunda, contaba los latidos de su corazón, cada segundo lo convertía en un paso del plan. 1 contra 5 parecía desesperanzador, pero ella sabía que tenía lo que a ellos les faltaba: disciplina, experiencia y una voluntad de hierro. Pensaron que habían rodeado a una víctima, pero en realidad ellos mismos se habían acorralado. Los segundos se prolongaron dolorosamente. La calle, iluminada por tenues farolas, se convirtió en una arena donde el choque estaba a punto de comenzar. Los bandidos, confiados en su número y fuerza, finalmente desecharon toda máscara de cortesía. Sus intenciones se volvieron obvias. No querían solo asustar a la mujer. Querían mostrarle su superioridad, destrozar su dignidad y disfrutar de su impotencia. El primero en perder la calma fue el tipo pelirrojo, apodado Sich, el cuervo. Sus movimientos se volvieron más agresivos. Se acercó a la ventana tanto que su rostro casi se pegó al cristal y luego deslizó la palma sobre la puerta como si la estuviera acariciando. Sus dedos se deslizaron lentamente hacia arriba, hacia la manija, y sonrió, lamiéndose los labios ostentosamente. «Preciosa, no seas terca», dijo con una sonrisa insolente. «Sal tú misma, será más fácil». Su voz sonaba pegajosa, como veneno penetrando bajo la piel. Los demás rieron apoyando a su camarada. Su risa era áspera, grave, como una manada de depredadores burlándose de la víctima. Del otro lado, el hombre fornido con el tatuaje en el cuello, al que llamaban Vic, el toro,
Puso la palma sobre el cofre y golpeó ligeramente el metal como si estuviera comprobando su resistencia. ¿Qué esperas sentada?, gritó. Te lo estamos pidiendo de forma educada. Se acercó más y ahora Elena veía en sus ojos ese brillo que siempre delata la disposición a la violencia. Era la mirada de un hombre para quien la crueldad se había convertido en un hábito, parte de su esencia. Detrás se escucharon pasos. Muleta, alto y delgado, se acercó al maletero y lo golpeó con el pie, como comprobando su reacción. El coche se estremeció, pero Elena no se movió. Su inmovilidad solo los irritó más. El lobo, que había estado observando la situación todo este tiempo, finalmente decidió actuar personalmente. Se inclinó hacia la ventana y su mano se deslizó hacia el interior, agarrando a Elena por el hombro. Sus dedos eran rudos y fuertes, y no había ni una pizca de duda en su movimiento. Basta de hablar, pronunció en voz baja pero severa, sal tú misma o yo te saco. Elena sintió su agarre y algo hizo clic dentro de ella. Sabía que cualquier demora significaría la pérdida de control y entonces la situación se volvería irreversible, pero mientras ellos solo vieran en ella a una mujer que aún no se daba cuenta de su desesperanza, este error era su oportunidad. Lentamente giró la cabeza y miró la mano del lobo. Sus dedos apretaban su hombro, pero ella no se inmutó. En su mirada no había miedo, al contrario, se encendió un fuego frío. Quita la mano, dijo con voz uniforme, en la que resonaba una amenaza disfrazada de calma. Estas palabras hicieron que los bandidos se paralizaran por un largo segundo. No esperaban tal reacción. Normalmente la gente en esa situación gritaba, lloraba, imploraba clemencia, pero aquí, frente a ellos, estaba sentada una mujer que hablaba como si ella fuera quien tuviera el poder. Sitch se rió más fuerte que nadie, tratando de romper esa tensión. Golpeó la puerta del coche con la palma y gritó, ¿escucharon? También decidió dar órdenes. Pero la risa sonó nerviosa, incluso él sentía que algo andaba mal con esa mujer. El lobo apretó el hombro de Elena con más fuerza, probando su reacción. Se inclinó tan cerca que su aliento rozó su mejilla. ¿No entiendes con quién te has metido? Siseó. Somos los dueños de esta calle. Aquí decidimos nosotros. Elena le respondió con una mirada que contenía más fuerza que cualquier arma. Sabía que en unos segundos más tendría que actuar, pero también sabía que cuanto más seguros estuvieran de su impunidad, más doloroso sería el golpe a su orgullo. El toro, sin soportar la pausa, se acercó y golpeó el cristal con la palma. El sonido rodó por la calle, se reflejó con un eco en los edificios vacíos. «¡Basta ya!», gritó, «sácala». Sus movimientos se volvían cada vez más agresivos. Sitch ya estaba sujetando la manija de la puerta. Muleta se dirigió al otro lado, preparándose para abrir la del pasajero. Se miraron y en sus ojos ardía una impaciente sed de demostrar fuerza. En ese momento, Elena sintió que su respiración se volvía fría y uniforme. Cada segundo, cada paso de ellos, era para ella parte de la ecuación que estaba a punto de resolver. Sabía, están a punto de cruzar la línea de no retorno y justo allí les esperaba una sorpresa. Aún no había sacado el arma, pero su cuerpo ya estaba listo para la acción. Cada músculo se tensó como un resorte listo para estirarse. En su cabeza pasó fugazmente el pensamiento de su hija Alina y esa idea se convirtió en el eje de acero de su voluntad. No permitiría que la quebraran nunca. El lobo se inclinó aún más cerca. Su rostro estaba distorsionado por la ira y la complacencia. «Ahora te mostraremos quién manda aquí», dijo, y su voz sonó como una sentencia, pero fue precisamente en ese momento que cometieron el error fatal. Sus manos, sus sonrisas, su insolencia, todo le dio a Elena lo que esperaba, el momento en que podía golpear de manera inesperada y decisiva. El instante en que la tensión llegó al límite se convirtió en el punto de no retorno.
Los bandidos ya habían rodeado completamente el coche. Sus voces rudas, los golpes en el metal y la risa desafiante se fundían en un zumbido que oprimía los oídos. Estaban seguros. Unos segundos más, y esta mujer será su juguete. Pero no sabían que ese preciso momento se convertiría en el principio del fin. Elena, sentada al volante, sintió cómo todo su organismo se transformaba en un mecanismo único. Su corazón latía uniformemente, su respiración se hizo profunda y sus pensamientos, fríos y claros como un cristal de hielo. Ya no veía solo a 5 hombres frente a ella. Para ella eran objetivos, objetos, una amenaza que debía neutralizarse. En el ejército le enseñaron que la decisión debe ser instantánea, las acciones relámpago, de lo contrario, morirías. La mano del lobo aún estaba sobre su hombro, sus dedos apretaban la tela de la chaqueta, y él estaba seguro de que ya casi había ganado. Pero precisamente esa seguridad se convirtió en su debilidad. Elena, de repente, giró bruscamente el torso y en ese momento su mano izquierda abrió la guantera. El movimiento fue rápido, pulido, como un disparo. La fría empuñadura de la pistola se posó en su palma y todo el mundo alrededor desapareció, solo quedó el objetivo. Con un solo tirón apuntó el arma hacia el lobo, el chasquido del cerrojo sonó como un trueno en medio del silencio. La sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro, en sus ojos se reflejó la sorpresa que se convertía en ira. Los demás bandidos se paralizaron. En su conciencia se derrumbaba el habitual panorama del mundo. La víctima, que consideraban débil e indefensa, de repente resultó ser una combatiente armada. Un paso más, pronunció Elena con voz firme, y le vueló la cabeza. Sus palabras sonaron frías y claras. No había histeria ni miedo en ellas, solo seguridad y sentencia. Tiró bruscamente del lobo hacia sí, presionando la boca del cañón contra su sien. Ahora, él era su escudo, su rehén. Sich, que estaba a la derecha, retrocedió desconcertado. Sus manos, que hacía un momento estaban atrevidamente sobre la manija de la puerta, temblaron. «¿Estás loca?», gritó, pero en su voz se escuchaba pánico. Elena guardó silencio. Ella actuó con un solo movimiento. Abrió la puerta y sin guardar el arma sacó al lobo. Él intentó resistirse, pero su agarre era de hierro. Al presionarlo contra sí, lo obligó a dar varios pasos hacia atrás y lo empujó dentro del coche, al asiento del pasajero. Los bandidos gritaron. Alguien maldijo. Alguien intentó acercarse, pero Elena ya estaba al volante. Sus ojos ardían con un fuego frío, sus dedos se posaron firmemente en el volante. «¡Alto!», gritó, y la boca de su pistola se deslizó de la sien del lobo a su pecho. «Intenten acercarse y estará muerto». Por un instante el silencio cubrió de nuevo la calle. Nadie se atrevió a moverse. Esta fue su derrota, 5 contra 1, pero era ella quien tenía el poder. Elena pisó el acelerador bruscamente, las ruedas chirriaron y la camioneta salió disparada, llevándola a ella y al lobo hacia la noche. En el espejo retrovisor vio cómo los otros bandidos corrían hacia sus coches. La persecución había comenzado. Dentro del vehículo había un silencio tenso. El lobo, presionado contra el asiento, respiraba pesadamente. Su mirada se movía entre el arma y el rostro de Elena. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el control se le había escapado de las manos. «¿Estás jugando con fuego?», jadeó. Intentando mantener la calma, «te alcanzarán». Elena no apartó la mirada de él. Su voz sonó firme como una orden. «Cállate». La carretera por delante serpenteaba. Las farolas parpadeaban una tras otra, y en el espejo las luces de los coches de la pandilla se acercaban cada vez más. Pero Elena no temía. La adrenalina le hervía en la sangre. Tenía un plan claro en su cabeza. Sabía que sola no lo lograría, pero no estaba sola. El ejército, sus hermanos y hermanas de armas, siempre estaban cerca.
Encendió el auricular y rápidamente transmitió las coordenadas. Su voz sonaba tan segura como en el puesto de mando. Habla Orlova, código 14. Se requiere refuerzo inmediato, persecución, enemigo armado. La respuesta llegó casi al instante, clara y concisa. Recibido, apoyo en 15 minutos, mantente firme. Estas palabras se convirtieron para ella en el faro de esperanza. Sabía que tenía que aguantar, tenía que ganar tiempo. Mientras tanto, el lobo comenzó a recuperarse. Su respiración se hizo más uniforme y en sus ojos reapareció un brillo peligroso. ¿Crees que el ejército te salvará? Siseó. Ni siquiera sabes a quién has tocado. Elena no le prestó atención, se concentró en la carretera. Los coches de la pandilla la perseguían y la distancia se acortaba rápidamente. Sus faros iluminaban las calles oscuras, sus motores rugían como bestias en la caza. Cada segundo se convertía en una eternidad, pero Elena sentía la misma fuerza que en la batalla. Su cuerpo actuaba automáticamente, el volante, los pedales, la pistola, todo bajo control. Sabía que el resultado de esa noche decidiría su destino, el destino de su hija, el destino de todos los que confiaban en ella como oficial, y en algún lugar muy profundo sentía ese momento, su giro decisivo. Los faros de los coches de la pandilla cortaban la noche como cuchillos afilados, dejando senderos temblorosos de luz en el asfalto mojado, parecidos a rastros de una hoja. La ciudad casi se había dormido, pero en su corazón frío seguía latiendo la extraña y frenética pulsación de la persecución. Elena sostenía el volante con ambas manos, como si fuera el último hilo entre la vida y el fracaso, y en cada movimiento se sentía la disciplina, los hombros bajos, la mirada profundamente hacia adelante, el mentón fijando la línea del horizonte, y la respiración se dividía en porciones cortas y económicas de aire. A su lado, en el asiento del pasajero, el lobo estaba sentado de lado, como una bestia enjaulada, orgulloso y furioso, retenido no por barrotes, sino por la boca de la pistola apuntando a sus costillas. Estaba en silencio por primera vez en mucho tiempo, y ese silencio no era miedo, sino una tensa y venenosa espera. Apretó los labios, contando los segundos, como si supiera con certeza que la oscuridad tiene su propio horario, y la oscuridad siempre trabaja para aquellos que están dispuestos a esperar. Detrás, 4 coches se mantenían en un denso grupo. Sus conductores no parpadeaban ni giraban la cabeza, como si cada uno tuviera un ojo clavado en el cofre de Elena con un clavo invisible. Se reposicionaban como si fueran manejados por una sola mano, a veces presionándola contra la acera, a veces escondiéndose en puntos ciegos, a veces estirándose en una cadena para acelerar y golpear simultáneamente. Elena adivinaba sus maniobras incluso antes de que ellos mismos las comenzaran, no por el faro ni por el susurro de los neumáticos, sino por el instinto vacío, casi inhumano, de un combatiente que escucha el espacio con todo su cuerpo. Ella desplazaba apenas perceptiblemente el cuerpo para recuperar milímetros. Soltaba el acelerador por medio latido y luego aceleraba bruscamente, sacando el coche de un golpe lateral. Los limpiaparabrisas chirriaban contra el cristal, dejando arcos como medias lunas, y la lluvia afilaba la noche con agujas finas, susurrando que el cansancio ya estaba a la puerta. Su auricular cobró vida con un clic sordo, como un nervio delgado tocado por dedos metálicos. El oficial de guardia dijo con voz uniforme: «Orlova, informe recibido. El grupo de apoyo se ha movilizado. Tiempo estimado de llegada 15 minutos. Mantente firme. Dirige al enemigo a la carretera M7, sectores T3». Estas palabras, estrictas y secas, reconfortaron a Elena más que cualquier abrigo. El lenguaje militar era su elemento nativo, en él no se escondían emociones, solo acciones, pero 15 minutos no es una medida de tiempo, es una medida de dolor. 15 minutos
En una persecución es una profundidad que se cruza pisando sobre hielo invisible. Ella asintió a su interlocutor invisible y dijo, en voz baja y concisa, «Entendido, voy en cabeza». El lobo sonrió con una comisura de sus labios, como si hubiera escuchado algo que se dijo entre líneas. «¿Crees que los tuyos llegarán a tiempo?», lanzó él. «Nosotros siempre llegamos primero». Elena presionó la pistola contra sus costillas, haciendo que su respiración se cortara a mitad de la palabra. «Siéntate derecho», dijo ella, y el acero resonó como una cuerda en su voz. La carretera se dirigió a un puente, y el aire se volvió más pesado. La fría corriente del río golpeó el cristal, como si el agua misma hubiera decidido jugar a favor de los perseguidores. Sitch fue el primero en lanzarse hacia adelante. Su coche, bajo y rápido como un pez depredador, se pegó a la línea lateral, acelerando para golpear cuerpo a cuerpo y empujar a Elena contra la barandilla. Ella le permitió acercarse medio cuerpo, un cuarto, y en el instante en que el metal estaba a punto de rechinar, mordió su labio, suavizó la trayectoria, soltó el acelerador y frenó justo lo suficiente para que Sitch se adelantara, quedando sin apoyo lateral. Luego, como un cortador de vidrio, con un solo movimiento del volante, se zambulló en su punto ciego, y Sitch la perdió por un instante, enterrando la mirada en la línea blanca. Su coche rozó la barrera con el costado y los neumáticos aullaron. «Es tenaz», dijo el lobo roncamente, «pero no eterna». Elena no respondió. En un puente no puedes discutir. Un puente es una regla de medir y en ella las discusiones se resuelven en segundos. La salida del puente abrió la autopista, una recta como la mirada de un tirador. En el asfalto se reflejaban raras farolas, formando un camino de luz punteado que se adentraba en el bosque negro. Delante estaba su corredor de escape y una trampa a la vez. La velocidad es una aliada, pero también una verdugo si te equivocas en uno de giro. Los bandidos se reubicaron. Dos se pegaron por detrás, uno se fue a la izquierda, alineándose por el espejo. El cuarto se mantuvo a la derecha, temiendo perder la distancia. Ellos tenían la ventaja de la masa, ella la ventaja de la inteligencia y la disciplina. Elena se deslizaba entre los carriles, casi sin tocar el freno, armando la trayectoria como una larga ligadura donde cada letra era la distribución del peso de la carrocería, cada coma un micromovimiento del pedal del acelerador. Se sorprendió escuchando no el motor, sino el silencio entre los rugidos. Esos diminutos vacíos de sonido le decían cuándo el neumático perdía contacto, cuándo el viento intentaba arrancar el cofre de la noche, cuándo la carretera pedía clemencia. En esos vacíos ella insertaba la decisión. Agregar, quitar, moverse, transferir el peso, sostener la mano derecha y no permitir que el dedo apretara el gatillo un centímetro más fuerte, porque mientras el lobo estuviera vivo, él era un escudo y, por paradójico que parezca, un salvavidas. Él también lo entendía. Se sentó de manera que no tocara el cañón, y su mirada vagaba como una sombra de lobo, a veces al velocímetro, a veces al espejo, a veces al asfalto en el que pulsaban los reflejos rojos de los perseguidores. «Orlova, atención», chasqueó el auricular. «La columna está cerca. Toma el carril derecho, mantente en curso, 30 segundos para la marca de la nueva carretera. Luego nuestra zona». Elena respondió brevemente, y su recibido sonó como si estuviera confirmando su propia vida. Los bandidos sintieron el cambio antes de verlo. El aire por delante se volvió más denso, como si una pared invisible se hubiera incrustado en él. Sitch se lanzó de nuevo más cerca, incrustando su costado. Guijarros mojados salieron de debajo de las ruedas, golpeando el parabrisas con dos arcos de salpicaduras. A la izquierda, un segundo coche cubría su diagonal, empujándola hacia el arcén. Elena no se resistió de frente. Permitió que el coche la desplazara 1 metro, 2, casi tocando el borde blanco, y en ese instante
transfirió el peso hacia atrás, soltó la velocidad por un instante, por una respiración, y volvió a pisar el acelerador, recortando el ángulo y volviendo al corredor entre los dos depredadores. No esperaban el vacío, no esperaban que el objetivo cayera y luego despegara de inmediato. Y este fallo en su sincronización les costó varios segundos largos y preciosos. La luz vino de arriba, como si hubieran desgarrado una nube. Los reflectores de la columna militar cortaron la noche con cuñas blancas, y el sonido de los nuevos motores llenó el espacio con otro timbre, no ronco sino profundo como un órgano. Un instante antes, Elena había notado un punto débil en la distancia, un diminuto faro de esperanza, y ahora se había convertido en toda una cresta. Vehículos pesados sobre ruedas grandes, disciplina en cada giro y, lo más importante, orden. Ese orden invisible que le daba derecho a exhalar. La radio cobró vida. Contacto, objetivo a la 1 en punto, permiso para operar recibido, e inmediatamente una ráfaga corta en algún lugar a la derecha. El agudo chirrido de los neumáticos se disparó, y el primer coche de la pandilla giró el morro como si alguien le hubiera arrancado una pierna. El neumático explotó con un estallido negro. El coche volcó en el aire, volaron chispas y pequeños trozos de vidrio. El segundo intentó evitar el impacto, patinó en el carril mojado, deslizó como un pez herido y se estrelló a toda velocidad contra el separador, destrozando la parte delantera en pedazos. Elena condujo su camioneta a una trayectoria limpia y, sin reducir la velocidad, se dirigió al carril derecho, despejando el sector para el fuego. Los reflectores cortaron la oscuridad como un bisturí, iluminando cada gota de lluvia. Estas gotas parecían enjambres de insectos plateados. El tercer coche de los perseguidores intentó pasar entre los vehículos blindados, pero sus neumáticos se marcaron con rayas y se fue de lado, girando como un carrusel invertido. Dio 2, 3, 4 vueltas y finalmente se estrelló sobre el techo, dejando una mancha negra en el asfalto. El cuarto, el más lejano, dudó por indecisión, por vergüenza, y luego se lanzó de todos modos, queriendo pasar. Lo alcanzó un seco y profesional estallido, y del costado izquierdo, como si le hubieran arrancado un trozo al coche, el neumático salió volando con un chillido, esparciéndose en pedazos. La llama lamió la gasolina, y la noche se volvió naranja por un segundo. Los soldados trabajaban como un solo cuerpo, y había algo casi solemne en esto, una coreografía de hierro aprendida hasta el automatismo. Elena, por primera vez en largos minutos, se permitió respirar más profundamente. Frenó no bruscamente, sino suavemente, tomando una distancia segura para no obstruir el sector. Pero en ese momento, desde el borde del humo, como de la boca de una bestia, irrumpió otra silueta, una camioneta negra con cristales polarizados, la misma en la que el lobo solía aparecer en el centro de la ciudad, marcando su presencia como una sentencia. Se desvió a un lado, pasando los restos calientes de los coches volcados, y aferrándose al arcén, se lanzó hacia el borde del bosque, donde los troncos mojados estaban hombro con hombro como una formación. Elena lo entendió todo de inmediato. Esta jugada no era cobardía, sino cálculo. El bosque era su elemento, y esa noche la oscuridad su máscara. Los militares no podían abandonar su puesto y perseguir un objetivo solitario hasta que terminara la limpieza, y ella sabía que no lo alcanzaría ahora. Apretó los dientes tan fuerte que sintió dolor en las sienes. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la concentración que finalmente encontró una salida. Todo está hecho correctamente, y aún así no fue suficiente. A su lado, el lobo respiraba, no el que escapó, sino su rehén, pesada y entrecortadamente, como si su propio corazón intentara alcanzar a la sombra en el bosque. Tu fin es cuestión de tiempo, dijo ella, pero más para sí misma que para él. Él sonrió al exhalar. No apresures al destino, le gusta llegar tarde.
Ella detuvo el coche en el arcén cuando los militares ya estaban delante. En la puerta del vehículo blindado apareció un teniente. Saludó rápidamente sin alboroto. Capitana Orlova, el sector está limpio. 4 coches destruidos, no hay supervivientes. El sospechoso, un lobo, se fue al bosque. Solicitamos control térmico y perros rastreadores, pero la noche y la lluvia están en nuestra contra. Elena asintió. Tenía un sabor metálico en la garganta, por la sangre en su labio mordido o por el aire nocturno quemado por los disparos. Entregó al rehén. 2 soldados sacaron cuidadosamente al lobo del asiento del pasajero y le aseguraron las manos. Él no se resistió, solo miró hacia la oscuridad, donde había desaparecido su homónimo. En esa mirada no había lástima ni esperanza, solo cálculo como en el ajedrez, donde sacrificaron a la reina, pero continúan jugando para el jaque mate en 6 movimientos. La noche en que su pandilla fue aniquilada no fue el fin para el lobo, sino el comienzo de un nuevo capítulo, más sombrío, más peligroso. Se deslizó hacia el bosque, ocultándose de los reflectores, del estruendo del metal y de los gritos de sus cómplices que morían. El bosque lo acogió como un viejo aliado. Las ramas lo cubrieron con oscuridad, la lluvia lavó el olor a gasolina y sangre, y el silencio absorbió el ruido de la persecución. El lobo caminaba sin mirar atrás. Sus botas se hundían en el barro. Su chaqueta empapada se pegaba a su cuerpo, pero se movía obstinadamente como una bestia herida pero no doblegada. En cada paso suyo resonaba un juramento. Esta derrota será vengada. Se escondió en un pueblo abandonado en las afueras de la región de Nizhny Novgorod. Varias casas inclinadas, techos oxidados, estufas que no ardían desde hacía mucho tiempo, todo se convirtió en su refugio temporal. Allí, entre tablas podridas y olor a moho, comenzó a hacer planes. Cada mañana, el lobo se levantaba con la primera luz, salía al arroyo, se lavaba con agua helada y mirando su reflejo susurraba: «Aún no es el final, ella pagará». Los primeros días los dedicó a los recuerdos. Una y otra vez reproducía en su cabeza el momento en que la pistola de Elena apuntó a su sien, su mirada fría, su voz firme. Todo esto lo quemaba por dentro más que cualquier fuego. Él era el dueño de las calles, un hombre al que temían, pero esa noche lo convirtieron en un juguete, en un rehén. El lobo no podía perdonarlo. Para él, la humillación era peor que la muerte. Al tercer día comenzó a recopilar información. Sus viejos contactos todavía funcionaban. Algunos de sus hombres no habían muerto. Algunos quedaron en libertad. A través de canales secretos, el lobo se enteró de que Elena servía en una unidad militar cerca de Nizhny Novgorod y que tenía una hija llamada Alina, una adolescente que estudiaba en una escuela cercana. Esta información fue una revelación para él. Encontró su punto débil, no ella, pensó, sino lo que ama. Ahí estaba su dolor. Durante una semana, observó primero desde lejos, sentado en un coche viejo cerca del patio de la escuela, fumando y siguiendo cómo la niña salía del edificio, cómo se subía al autobús, cómo paseaba con sus amigas. Estudió su ruta, sus hábitos, su entorno. Anotaba cada movimiento en una libreta gastada. 8, 15 sale, 13, 40 almuerza, 16. 0 va a la tienda. Él era paciente como un cazador. Al 10º día, el lobo comprendió que tenía suficiente tiempo. Ya no se apresuraba. Cada noche elaboraba esquemas, dibujaba mapas, planeaba opciones de retirada. En su mente se estaba formando una operación fría, clara, calculada hasta el segundo. En esta operación no había lugar para las emociones, solo lógica y venganza. A veces, sentado en la choza abandonada, hablaba consigo mismo. Su voz sonaba apagada, como si se dirigiera a una sombra. Pensaste que habías ganado, pensaste que todo había terminado. No,
vendré por lo que más amas. Estas palabras lo calentaban en las noches frías. Al 20º día, el lobo formó un nuevo grupo. Eran personas de bajo nivel, pequeños ladrones, fugitivos que no fueron aceptados por otras pandillas. Para él, no eran aliados, sino herramientas. Los reunió lentamente, uno por uno, prometiendo dinero, armas, poder. Ellos lo escuchaban y creían. En su voz había una fuerza que ellos no poseían. El lobo se estaba convirtiendo de nuevo en un líder, y este sentimiento le devolvió la confianza. Se entrenó con ellos. De día practicaban el tiro en el bosque, de noche desarmaban coches viejos, aprendían a evadir la persecución. El lobo era exigente. No se apiadaba de sí mismo ni de los demás. Cualquiera que intentara objetar solo escuchaba una cosa de él: si quieres vivir, obedece. Si quieres morir, vete. Nadie se iba. Con cada día el plan se volvía más detallado. Sabía que el secuestro de Alina era arriesgado, pero en ese riesgo estaba la fuerza. Imaginaba a Elena enterándose de la desaparición de su hija, cómo su rostro se distorsionaba por el horror, cómo perdía el control. Quería destrozarla no con un disparo, sino con miedo largo y tortuoso. Al 30º día ya tenía todo: hombres, coches, armas. Solo quedaba elegir el momento. El lobo revisaba una y otra vez el horario escolar y la ruta del autobús. Notó un punto débil. Los viernes por la noche, Alina regresaba a casa sola, sin amigas, sin acompañantes. Ese era su momento vulnerable. El lobo fumó 3 cigarros seguidos, mirando por la ventana de la choza semiderruida. Imaginaba cómo sucedería: un coche la recogería en la parada, un golpe en la nuca y ya. 15 segundos y la niña desaparecería. Y luego comenzaría lo más interesante: negociaciones, amenazas, humillación. Él dictaría las condiciones y Elena escucharía. Él la obligaría a sentir la misma impotencia que él había experimentado. El 40º día se convirtió en el día de la preparación. El lobo dio instrucciones. La gente estaba emocionada, esperaban la acción. Para ellos era una oportunidad para demostrar lealtad. Para él, la oportunidad de resucitar su nombre. Los reunió en un viejo granero que olía a gasolina y hierro y dijo: hoy comenzaremos algo que toda la ciudad recordará. Ella es militar, piensa que es la más fuerte de todos, pero incluso los más fuertes caen cuando toca su corazón. Sus ojos brillaban, hablaba en voz baja, pero cada palabra era como un disparo. Esa noche apenas durmió. Acostado en un colchón viejo, el lobo escuchaba el viento afuera de la ventana e imaginaba cómo todo cambiaría mañana. Sentía que el destino estaba de nuevo en sus manos. Al amanecer, se levantó, se lavó con agua helada de un cubo y miró su reflejo en un fragmento de espejo. Su rostro estaba surcado de arrugas, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero en ese reflejo no veía cansancio, sino fuerza. Hoy llorarás, Orlova, susurró, hoy tu mundo se derrumbará. El viernes cayó sobre la ciudad en silencio, como si la cubriera con un fino velo de fatiga. La gente se apresuraba a casa, las calles se llenaban de la rara luz de los escaparates y los tenues reflejos de las farolas. La tarde era fresca, el aire olía a asfalto mojado y a humo de los cafés cercanos. Para la mayoría, era el fin de la semana laboral, un momento de alivio, de encuentros con amigos y conversaciones en casa. Pero para el lobo, esa noche era la culminación de 40 días de espera. Estaba sentado en una vieja furgoneta, estacionada cerca de la parada de autobús, y cada uno de sus nervios estaba tenso como una cuerda. A su lado, 2 de sus hombres permanecían en silencio, girando nerviosamente sus rifles, y un tercero, en el asiento trasero, apretaba un trapo empapado en cloroformo. Alina Orlova salió de las puertas de la escuela un poco más tarde de lo habitual. La niña llevaba una mochila con libros, los auriculares colgaban de su cuello. Caminaba despacio,
pensando en algo propio. El lobo la observó a través de una rendija en la cortina y una sonrisa siniestra tocó sus labios. No veía en ella a una niña, sino a la llave al corazón de la mujer que le había quitado a su pandilla y lo había humillado. Esperó a que la niña se acercara a la parada. Casi no había nadie. Un anciano esperaba el autobús, pero pronto se fue, haciendo un gesto con la mano. El autobús se retrasaba y Alina se quedó sola, apoyada en la barandilla. El lobo hizo una señal, la puerta de la furgoneta se abrió silenciosamente y dos de sus hombres salieron. Uno fingió preguntar por una dirección, el otro se acercó por detrás. Todo sucedió en cuestión de segundos, un tirón brusco, la palma en la boca, el trapo con cloroformo, y el cuerpo de Alina se ablandó. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El lobo la levantó él mismo y la acostó cuidadosamente en el asiento trasero. Sus manos eran fuertes, pero en este movimiento se percibía un extraño respeto por el trofeo, por el símbolo de su venganza. Cubrió a la niña con una manta y solo entonces se permitió una breve exhalación. «Listo», dijo, «ahora es nuestra». La furgoneta se puso en marcha. Las ruedas giraron silenciosamente por la calle oscura. Nadie se dio cuenta de nada. Los transeúntes se apresuraban, sin sospechar que una tragedia se desarrollaba justo delante de sus ojos. Alina despertó 20 minutos después. Primero ella sintió el frío. El aire en la furgoneta olía a humedad y gasolina. Luego vino el miedo. Sus manos estaban atadas, su boca sellada con cinta adhesiva. Intentó gritar, pero solo pudo emitir un gemido sordo. Sus ojos se movieron por todas partes hasta que se detuvieron en el rostro del lobo. Sus ojos se encontraron con la mirada de ella, y en ellos vio algo que no entendía, pero que le erizaba el cabello, una mezcla de ira y placer. «Tranquila, niña», dijo con una voz baja, casi cariñosa. «Solo eres un mensaje». Alina se quedó paralizada, su respiración se aceleró. No entendía el significado de sus palabras, pero sentía el peligro, denso como el humo. La furgoneta salió de la ciudad y se dirigió al bosque. La carretera estaba desierta. Solo ocasionalmente se encontraban coches aislados. Nadie prestó atención a la vieja furgoneta que llevaba dentro un secreto que podía cambiar la vida de una persona entera. El lobo miraba por la ventana, pero cada pocos segundos su mirada volvía a Alina. Veía en ella la debilidad de Helena, su talón de Aquiles. Una hora después, llegaron al escondite. Era un viejo almacén abandonado desde los años 90. Las puertas de metal chirriaron cuando los hombres del lobo las abrieron. Dentro olía a óxido, humedad y gasóleo viejo. Llevaron a Alina dentro y la acostaron sobre un colchón en la esquina. El lobo le arrancó la cinta adhesiva y la niña gritó. Su grito rebotó en las paredes de metal, pero nadie más que ellos lo escuchó. «Silencio», dijo el lobo, sentándose a su lado. «Tu madre pronto lo sabrá». Alina lo miró con horror. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Intentaba liberarse, pero las cuerdas sujetaban firmemente sus manos. El lobo cerró los ojos por un segundo, como si disfrutara de su miedo. «No entiendes, niña, yo no soy tu enemigo, soy el enemigo de tu madre. Ella me quitó todo, y ahora yo te la quitaré a ti». Se levantó y se dirigió a sus hombres. «Nadie sale», ordenó. «Que descanse. Mañana empezamos». Su voz era fría, desprovista de emociones, pero por dentro ardía. Para el lobo, este no era solo un secuestro, era una venganza ejecutada con precisión quirúrgica. La noche transcurrió inquieta. Alina casi no durmió. Sus lágrimas corrían por su rostro, mojando la almohada. Ella recordaba a su madre, su casa, la escuela. En su cabeza se derrumbaban preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Qué pasará después? Pero no había respuestas, solo miedo y soledad. El lobo tampoco durmió. Se sentó en un rincón del almacén, fumando y mirando la luz de la fogata reflejada en las paredes de hierro.
En su cabeza pasaban imágenes. Elena con el arma, Elena con la mirada fría, Elena reteniéndolo como rehén. Imaginaba cómo se enteraría ella del secuestro, cómo se derrumbaría su confianza. Ese pensamiento lo reconfortaba. «Piensas que eres fuerte, Orlova», murmuró, mirando el fuego. «Pero mañana te mostraré lo que significa el verdadero dolor». La mañana los recibió con una luz gris que se filtraba a través de las ventanas rotas del almacén. Los hombres del lobo se afanaban revisando armas y coches. Alina estaba sentada en la esquina, agotada y pálida. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas, pero en ellos comenzaba a aparecer una chispa. Ella sabía que su madre no se rendiría. El lobo se acercó a ella de nuevo. Su sombra cayó sobre ella como un velo. «Hoy comenzamos el juego», dijo. «Serás un peón, pero un peón que derrocará a la reina». Levantó el teléfono, encendió la cámara y la apuntó hacia Alina. La niña volvió a llorar, pero él solo sonrió. «Di, mamá, sálvame». Ella sacudió la cabeza, pero él golpeó la pared junto a ella y el óxido cayó del impacto. Por miedo, ella susurró las palabras necesarias. El lobo detuvo la grabación y miró la pantalla. «Suficiente. Esto bastará para romperle el corazón». La ciudad se despertó no por las alarmas ni por el viento de marzo, sino por las órdenes cortas y concisas que perforaban el aire. En los patios cerrados y en las plataformas congeladas, los motores diésel zumbaban en los garajes subterráneos. En las salas de control de combate, parpadeaban los monitores en los que las rutas se arrastraban en líneas finas. La capitana Elena Orlova estaba de pie junto a una mesa donde el mapa del distrito estaba cubierto de marcas de colores, como un cielo de estrellas. Su voz sonaba suave, pero en ese silencio había más peso que en un grito. Cada palabra imponía orden al caos, reunía en un puño a decenas de personas y coches. Ya no se permitía ninguna emoción superflua. Todo el dolor del secuestro de su hija lo selló como una nota en un sobre de plomo y lo escondió en lo profundo. Afuera solo quedaba cálculo, determinación y ley. «Fase red, iniciar», dijo ella, y los operadores de comunicaciones enviaron simultáneamente paquetes de comandos a través de canales cerrados. El plan nació la misma noche en que el video de Alina llegó al teléfono de Elena. Luz tenue, paredes oxidadas, una voz ajena, uniforme y fría. «Di, mamá, sálvame». Elena miró hasta el final. Se quitó el auricular y un abismo se balanceó en la esquina de su mirada, pero no se lanzó allí. Ella se dirigió al tablero. «Él quiere negociar», dijo en voz alta. «Eso significa que dejará un rastro». El rastro se convirtió en metadatos telefónicos, saltos de señal entre torres, rutas pasadas del lobo, su costumbre de ir al agua y luego al hierro, a almacenes abandonados, a depósitos donde el metal guarda secretos ajenos. Así se formó la estructura de la operación. 3 anillos exteriores de bloqueo, grupos móviles de asalto, drones con visión térmica y perros rastreadores con interceptación de comunicaciones, y la aguja silenciosa, un equipo de 4 personas a las que Elena confió lo más delicado, acercarse y hablar con la sombra. Al mediodía, el área entre el río y la antigua zona industrial parecía normal. La gente iba a sus asuntos, los tranvías tintineaban, el viento perseguía papeles por las aceras, pero bajo esa capa de cotidianidad, la maquinaria ya estaba trabajando. En los tejados había observadores. Chaqueta civil, gorra de béisbol, auricular bajo la capucha. En los cruces, furgonetas y camiones casuales se detuvieron, listos para bloquear los pasos al recibir una señal. En el cielo, tan altos que no se distinguían de los pájaros, colgaban 2 pequeños UAV. Un tercero barría la zona industrial, recolectando el fondo térmico. En la minibús de mando,
zumbaba la caja del servidor. Los operadores tiraban de hilos finos de radiogoniómetros, extrayendo raros impulsos del ruido general. Hay una activación corta en el sector Zorro 4, dijo el comunicador, y un nuevo punto se encendió en el mapa. Elena se lanzó hacia él con la mirada. Viejo almacén de cemento, sugirió el oficial de inteligencia. Lo recuerdo, respondió ella, y el recuerdo resonó con el crujido de cristales rotos y el olor a polvo. Hace mucho tiempo, en unas maniobras, ella ya había entrado allí, solo que entonces era un juego. La fase captura comenzó con silencio. Los grupos rodearon el almacén en arcos, dejando claros, como hacen los cazadores, para que la bestia elija por sí misma la salida segura. En los accesos lejanos se apostaron puestos disfrazados de obras viales. Los guías de perros llevaron a los canes a lo largo del borde de la arboleda, donde se filtraba el agua estancada. Sin alboroto, repitió Elena, a él le gusta el alboroto, no se lo den. Su propio corazón latía uniformemente como un metrónomo. Ni una sola nota tembló en su voz cuando se comunicó con la aguja. Entrada con respiración controlada, sin heroísmo, prioridad, el rehén. La respuesta fue un breve: entendido. Esos 4, vestidos como electricistas, ya caminaban a lo largo del muro. Uno llevaba un carrete de cable, el segundo un maletín de herramientas, el tercero una tableta con esquemas de una supuesta red de videovigilancia. Caminaban con facilidad, mezclándose con el día, y solo en sus ojos había esa tensión que solo saben ocultar quienes llaman al miedo por su nombre y no lo rebautizan como suerte. El primer hilo lo obtuvo Elena a través del olor. Era memoria, no olfato. Cuando el operador informó que el viento estaba cambiando y arrastraba de las puertas del almacén olor a metal húmedo y gasolina, ella vio cómo una luz jugaba inusualmente en una rendija. Alguien había abierto recientemente. Ella dijo por la radio: Zorro 4, caliente, todos susurrando. Y el silencio se hizo aún más denso. Incluso los pájaros parecían paralizados en las ramas. En ese momento, una nueva grabación susurró en la radio. Un suspiro femenino tranquilo, un fragmento, una sola respiración. Los operadores se paralizaron. Elena cerró los ojos por un segundo, solo para evitar que se llenaran, y luego dijo: ella está allí. Acercarse a la guarida es la mitad de la batalla. La otra mitad es evitar que la guarida se convierta en un volcán. Elena movió los anillos exteriores 2 cuadras más cerca. Los empujó hacia las furgonetas para bloquear cualquier escape directo y desplegó reservas en el flanco. Él jugará al intercambio, murmuró, como si contárselo a sí misma le ayudara a mantener el pensamiento firme. Eso significa que se comunicará. Necesitamos tiempo y un corredor. La aguja ya había llegado a la puerta de servicio, donde colgaba un candado oxidado. Trabajamos como electricistas, sisió su comandante. Un clic fino, casi inaudible, y el candado se rompió como una corteza seca. Entraron en la sombra del almacén y el aire interior los recibió con un denso olor a óxido. La luz de las linternas yacía en franjas, y en esas franjas flotaba el polvo como nieve vieja. La llamada no llegó a un número oficial ni a un canal abierto. El lobo llamó directamente a Elena. Ella no se sorprendió. Contaba con que así sería. Nada cambia, Orlova, dijo él, y su voz estaba cansada, como si algo se hubiera quemado en él durante 40 días y 40 noches, dejando solo escoria. Viniste sola, pero trajiste a todo un regimiento. Vine por mi hija, respondió Elena. ¿Por tu hija? Él sonrió suavemente. No, viniste por justicia. La justicia es lo que inventan los fuertes para que sea más bonito golpear a los débiles. Ella no discutió. Las disputas son un baño para el orgullo. Hoy ella necesitaba sobriedad. Dime las condiciones, dijo. Las condiciones son simples, respondió el lobo, uno por uno. Tú me das un paso seguro fuera de la zona, yo te doy a la niña. Si intentan hacer una trampa, escucharás el silencio. Ya escucharás el silencio,
pensó ella, pero en voz alta dijo, primero, prueba de vida. El video llegó casi de inmediato. Una imagen temblorosa, luz rasgada. Alina estaba sentada en un colchón, su mejilla arañada, sus ojos secos, las lágrimas ya se habían acabado. Mamá, yo. La comunicación se cortó, pero esto fue suficiente para que la oscuridad dentro de Elena intentara abrir la puerta. Ella no lo permitió. El tiempo está en tu contra, lobo, dijo ella. En la ciudad todos ven y escuchan. El tiempo está a mi favor, replicó él. El tiempo siempre está con aquellos que están dispuestos a esperar, y colgó. La aguja había pasado la primera línea. Dentro había un laberinto, filas de columnas de concreto, paletas apiladas, sacos abandonados. El comandante se acostó en el concreto. Presionó su mejilla contra el suelo y a través del frío sintió una ligera vibración. Un generador estaba funcionando en algún lugar. Al sureste susurró por la radio. Elena envió un dron allí y el visor térmico mostró manchas. 3 cerca de la entrada a la habitación interior, 2 más cerca de la ventana y una silueta clara y frágil en el suelo. Contacto confirmado, dijo ella. Y su voz de repente se volvió grave, casi masculina, por la forma en que todos sus sentimientos se comprimieron en un solo punto. Las negociaciones continuaron como una cuerda tensa. El lobo ganaba tiempo. Exigió un coche sin balizas, un corredor hasta el malecón, garantías, una palabra que los criminales pronuncian con un capricho infantil, como si ellos mismos creyeran en su magia. Elena respondió con calma. El corredor estará listo, nadie dispara, pero la niña sale primero. Él se rió. Sigue siendo la misma. Reglas, reglas, reglas. Cuando te ponen un cuchillo en la garganta, las reglas se convierten en un cuento de hadas. Tú ya lo pusiste, dijo ella. Ahora escucha. Y le dictó la ruta, dejando intencionalmente una supuesta salida ciega a través de una sección rota de la cerca. Él se tragó el anzuelo, porque todo aquel que está acostumbrado a irrumpir solo cree en un agujero en la cerca. La fase cazador comenzó de repente, tanto para él como para todos, excepto para quienes la prepararon. En la salida a donde lo llevaba el destino, Elena construyó no un muro, sino un vacío, una red susurrante, suave, casi invisible, donde los nudos eran personas, silencio y armas. 2 grupos yacían en la zanja, camuflados como basura, uno en la caja de una furgoneta volcada, otro en la ventana de un semisótano del almacén de enfrente. En lo alto, un dron con silenciador y mira térmica. La aguja tomó posición en la puerta interior, detrás de la cual el sensor térmico dibujaba la silueta de Alina. Elena levantó la mano. Nadie la vio, pero todo el sistema sintió ese gesto, y fue como si la noche misma contuviera la respiración. La puerta chirrió y el lobo salió de la sombra. En la mano izquierda el teléfono, en la derecha la pistola. El cañón no dirigía, sino que decía, yo dicto. Él tiraba de la niña cubriéndose con su delgado hombro como un escudo sucio y caminó hacia el hueco donde no había luz. Calma, dijo Elena por la radio. Él mismo está eligiendo su propia soga. Por medio segundo, su mirada tocó la rendija en la cerca, la salida marcada con un círculo rojo en su cabeza. Él sonrió, y esa fue su última emoción honesta del día. Todo sucedió no en un momento, sino en varios, como un acorde. Primero, el dron se balanceó en el cielo, y por una fracción de segundo la comunicación dentro del almacén se interrumpió. La pistola en su mano tembló. Él instintivamente miró hacia arriba. En esa fracción de segundo, la aguja se lanzó a la acción. El comandante corrió hacia adelante, giró a Alina hacia sí, cubriéndola con su chaleco antíbalas, y la empujó hacia un lado. En el mismo segundo, a la izquierda, desde la furgoneta, se produjo un seco chasquido, y una bala, la aguja suave, golpeó al lobo en el hombro, inutilizando su brazo derecho.
Él no cayó. Lo sostenía una fuerza maligna interna que no toleraba la caída. Agarró a la niña con la izquierda, pero ella ya no estaba. El vacío le respondió con un eco. El lobo corrió hacia la brecha, hacia donde estaba la libertad. Pero la libertad resultó ser un pasillo por el que solo se corre en una dirección. A ambos lados, como salidos del aire, surgieron hombres de gris. Ni un grito ni un destello, solo pasos y armas que miraban no con ojos, sino con la geometría negra de los cañones. Se detuvo no porque entendiera, sino porque sintió que no había más allá. Por un segundo, giró la cabeza y sus miradas, la de Elena y la suya, se encontraron. Entre ellos yacía toda su guerra. La noche de la persecución, 40 días de oscuridad, el video con la hija, el rehén en el coche, el fuego en la autopista. Él sonrió sutilmente, obstinadamente, como un hombre que todavía no está de acuerdo en aceptar la verdad ajena. ¿Quieres decir que ganaste?, preguntó él, sin siquiera abrir la boca, solo con los ojos. Elena no pronunció ni una palabra. La victoria es algo que no se dice cuando un niño está cerca. Solo asintió a los combatientes y ellos cerraron el corredor. En algún lugar, detrás de una columna de concreto, Alina sollozó suavemente, el sonido más necesario del mundo. Elena cerró los ojos por un instante. Se permitió respirar el cielo y se convirtió de nuevo en piedra. Delante estaban los protocolos, las inspecciones, los abogados, el tribunal y otras 100 pequeñas batallas en las que debía seguir siendo quien era. El lobo dejó caer la pistola al suelo como si devolviera un juguete de niño a la arena. Su hombro ardía, la sangre goteaba por la manga, pero él se mantuvo erguido mientras estuvo de pie. ¿El final?, preguntaron sus ojos. ¿Intermedio?, respondió su mirada. El viento silbó sobre el almacén y una puerta de hierro se cerró de golpe en algún lugar, y el día gris y ordinario, volvió a seguir su curso. Pero en ese día ya estaba lo que valía la pena respirar. La niña envuelta en una manta cálida y la mano de su madre, que temblaba no por miedo, sino porque había guardado la espada y sacado el corazón. La operación Venganza terminó no con una explosión, sino con un silencio en el que cada uno encontró su lugar. La ley tenía un protocolo estricto, la madre tenía a su hija, el lobo tenía un pasillo que no conducía al bosque, sino al concreto. Y cuando los coches arrancaron y la columna cortó la calle con la luz de los faros, Elena no miró hacia atrás. Sabía el último paso de este camino. Por delante estaba el tribunal. Esa también era una guerra, solo que tenía otros sonidos y ella iría hasta el final. La detención del lobo fue la culminación de toda la operación, pero fue solo el comienzo del último acto. Lo sacaron del almacén bajo escolta, las manos esposadas, la cabeza gacha, pero en cada uno de sus pasos se sentía la obstinada energía de un hombre que no reconoce la derrota, incluso con hierro en las muñecas. Las cámaras registraron cada movimiento. Los reporteros se agolparon detrás del cordón y la ciudad vio por primera vez a quien muchos consideraban una leyenda del mundo criminal. Pero los mitos se derrumban con más ruido cuando el mito camina por el asfalto con esposas. Elena estaba a un lado, junto a su hija. Alina todavía estaba pálida, sus ojos muy abiertos, como si el mundo a su alrededor fuera demasiado grande y aterrador. Pero se agarraba fuertemente a la mano de su madre. Esa mano era para ella un puente hacia una realidad donde aún era posible respirar y vivir. Elena no sonreía, pero su mirada estaba llena de fuerza, la fuerza de una mujer que había pasado por el infierno y había sacado de allí lo más preciado. Los primeros interrogatorios del lobo fueron difíciles. Estuvo en silencio durante horas. Luego hablaba inesperadamente, pero no sobre el caso, sino sobre la vida, sobre las leyes de la calle, sobre el hecho de que el fuerte siempre tendrá la razón. Los investigadores entendieron que estaba ganando tiempo,
disfrutando el momento, intentando mantener la ilusión de control. Pero los hechos eran de hierro, testimonios de testigos, grabaciones de cámaras, el arma encontrada en el almacén y lo principal, la confesión de sus cómplices que no soportaron la presión. El juicio fue programado para dentro de 3 meses. La noche terminó, pero la voluntad de hierro de Elena Orlova prevaleció. El lobo ya no acecha, pero el mundo del crimen nunca descansa. Y la justicia, aunque a veces es lenta, siempre llega. ¿Te atreves a acompañarnos en las próximas batallas contra el miedo y la maldad? No dejes que el eco de esta historia se desvanezca en la oscuridad. Únete a la escuadra. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte nuevas historias emocionantes y llenas de tensión. Tu apoyo es el combustible que necesitamos para enfrentar la siguiente misión y seguir creando tramas emotivas. Dale clic y ayúdanos a asegurar la victoria.